Bienvenidos al pastificio de Nicola. Hoy les traigo una receta muy especial y querida en Uruguay: capelletis alla Caruso. Este plato, con su rica y cremosa salsa, no solo es delicioso, sino que también tiene un profundo significado local. Acompáñenme a descubrir un poco de su historia y el origen de su nombre. Vamos a comenzar con los ingredientes y el proceso para hacer estos deliciosos capelletis desde cero. Para el relleno necesitaremos 500 gramos de carne de estofado, media taza de queso rallado tipo parmesano, un huevo y nuez moscada para condimentar. Para enriquecer el sabor del caldo que formará parte de la salsa, también necesitaremos algunas verduras como cebolla, apio, zanahoria, un diente de ajo y una hoja de laurel. Comenzaré condimentando la carne con sal y pimienta por ambos lados. El corte de carne que estoy utilizando es paleta, pero se puede emplear roast beef o cualquier otro tipo de carne para estofado. Luego en una cacerola caliento un poco de aceite y procedo a dorar la carne junto con las verduras cortadas a grosso modo. La cebolla, media zanahoria y la ramita de apio. Doro la carne durante 5 minutos por cada lado a fuego medio para conseguir una buena caramelización. Luego añado las verduras, el diente de ajo aplastado con su piel y la hoja de laurel. Después de dorar la carne por ambos lados, agrego medio litro de agua y cocino a fuego lento con la olla tapada durante 1 a 1 hora y media hasta que la carne esté tierna. Retiro la carne para que se enfríe y dejo hervir el caldo por aproximadamente 1 hora más o hasta que reduzca a aproximadamente media taza. En la receta original se utilizaba para la salsa una cucharada de extracto de carne, lo que subrayaba el carácter nacional del plato. Sin embargo, como hoy no es fácil de conseguir, opté por usar este caldo donde cociné la carne para el relleno, el cual dejé reducir para intensificar su sabor. Lo cuelo y lo reservo. Una vez que la carne esté fría, la corto en trozos y la paso por la picadora de carne. También se puede procesar o picar finamente con un cuchillo. Una vez molida la carne, rayo aproximadamente media taza del queso parmesano, unos 50 gramos. Agrego el queso a la carne molida, luego el huevo, condimento con un poco de sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Mezclo bien y si la mezcla queda muy seca se puede agregar 1 o 2 cucharadas del caldo concentrado de carne. La consistencia del relleno debe ser firme, de modo que se pueda moldear entre los dedos. Reservo en la heladera hasta el momento de usar. A continuación voy a preparar una masa para pasta con 300 gramos de harina común, 4 ceros en este caso, 2 huevos, una pizca de sal y añado agua en cucharadas hasta que se integre todo. Una vez formada la masa, la amaso hasta que quede lisa y suave.
La dejo reposar por al menos media hora. Y luego la estiro bien fina hasta obtener un grosor de aproximadamente 1 milímetro. Y mientras la estiro, acompáñenme que les contaré un poco de la historia del plato y por qué se llama así. La salsa Caruso es considerada patrimonio gastronómico de Uruguay, creada en el restaurante Mario y Alberto en Montevideo por el chef italiano Raimundo Monti. Este restaurante hizo famoso el plato Capelletis alla Caruso, único de la cocina uruguaya. Monti, quien dirigió la cocina por más de 20 años, inventó la salsa en 1954, mezclando crema doble, jamón cocido, champiñones y extracto de carne. La utilización del extracto de carne, un producto muy vinculado a Uruguay gracias a la fama del frigorífico de Fray Bentos, subrayaría el carácter nacional del plato. El nombre Caruso fue elegido en honor al famoso tenor napolitano Enrico Caruso, quien era muy popular en América del Sur durante sus giras en la década de 1910. Monti admiraba profundamente a Caruso y decidió nombrar la salsa en su honor, lo que añadió un toque de prestigio y reconocimiento al plato. Una vez estirada la masa y alcanzado el grosor deseado, utilizando un cortapastas de 6 o 7 centímetros de diámetro, corto círculos de masa para los capelletti. Después de cortar todos los círculos, comienzo a rellenar y formar los capelletti. Para ello coloco una cantidad generosa de relleno en el centro de cada círculo, humedezco los bordes para que se peguen bien, doblo la masa por la mitad como si fuera una empanada, presiono los bordes para sellarlos y luego uno las dos puntas apretando con los dedos. Hay que poner una buena cantidad de relleno para que queden bien gorditos. Los capelletti son una variedad de pasta fresca rellena típica de la región de Emilia-Romagna en Italia. Su nombre deriva de la palabra italiana capello, que significa sombrero, aludiendo a su forma distintiva. Son pequeños y redondos, parecidos a los tortellini, pero ligeramente más grandes, y suelen rellenarse con una combinación de carne magra, queso y especias. Y esta es la típica pasta rellena que se acompaña con la famosa salsa Caruso. Una vez listos, se dejan orear un rato para que se sequen un poco. Y ahora a preparar la famosa salsa Caruso. Utilizaré 100 gramos de jamón cocido, 150 gramos de hongos champiñones, media cebolla, medio vaso de vino blanco, 25 gramos de mantequilla, 200 gramos de crema de leche y la media taza de caldo concentrado de carne. Pico finamente la cebolla y corto los champiñones en cuartos o en gajos. Incluidos los tronquitos. Derrito la mantequilla en una sartén grande. Añado la cebolla picada y la sofrío unos 5 minutos hasta que empiece a dorarse. Luego agrego los champiñones. Los salteo por 1 minuto y añado el vino blanco. Cocino a fuego moderado hasta que el alcohol se haya evaporado y el vino se haya reducido a la mitad. Incorporo entonces la crema de leche. Corto las fetas de jamón en tiras finas.
y las añado a la salsa. Incorporo el caldo de carne y un poquito de pimienta molida. No añado sal porque no es necesario. Dejo que la salsa se reduzca un poco mientras pongo a hervir los cappeletti en una olla con abundante agua salada hirviendo. Los cocino durante 4 o 5 minutos o hasta que suban a la superficie. Luego los retiro y los añado a la sartén con la salsa. Mezclo bien para que el almidón residual de la pasta espese ligeramente la salsa y sirvo inmediatamente. Este delicioso plato no solo se convirtió en un símbolo de la gastronomía uruguaya, sino que también ganó reconocimiento internacional con el tiempo. En Uruguay, durante el fin de semana del patrimonio, muchos restaurantes ofrecen este plato como reconocimiento a su importancia cultural. Y así, con un toque de nostalgia y tradición, hemos preparado estos exquisitos cappellettis a la Caruso, un plato que no solo deleita el paladar, sino que también nos conecta con la rica herencia culinaria de Uruguay. Si les ha gustado la receta, no olviden de dar like, suscribirse y compartir con sus amigos. Y comenten, que me gusta conocer sus opiniones. Y ahora sí me despido, no sin antes agradecerles por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y será hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.